Aquí a José Abadi, a quien le agradecemos por venir también al piso. Esta semana se habló mucho de salud mental a partir del caso Chano y todo lo que sucedió alrededor de él. Vamos a repasar lo que sucedió esta semana para poder empezar a hablar con él sobre este tema. Ahora en un ratito nada más. Sí, porque claro, el tema de Chano, Agus, desnudó una problemática que va mucho más allá del caso. Entonces, la primera pregunta, ahora vamos a ver el tape, la primera pregunta, Abadi, es: ¿hay detrás del caso Chano una problemática de adicciones en la Argentina maltratada o poco tratada? Efectivamente, gracias por estar acá. Bueno, digamos de algún modo que las adicciones son una enfermedad, es algo que de alguna manera no solamente debemos saber, sino, como vengo diciendo, a partir del ejemplo de Chano, de quien la persona en sí misma, no voy a hablar, no me corresponde, pero sí que las adicciones la gente tiene que saber que existen y debe creer que existen, porque muchas veces la gente sabe algo, pero no lo cree. Eso lo vemos en tantos ejemplos de nuestra vida cotidiana en nuestro querido país. Las adicciones son una enfermedad grave, necesitan un tratamiento no solo del paciente afectado por la adicción, sino también del entorno familiar. La terapéutica del adicto es una terapéutica interdisciplinaria y múltiple. Debe tenerse particular cuidado con las descompensaciones, que aparentemente es algo de lo que habría ocurrido, según nos informamos periodísticamente, en esta situación, porque esas descompensaciones pueden llevar a situaciones, a conductas o a patologías orgánicas de riesgo para el paciente y para el entorno. Por lo tanto, y aparte nos estamos preguntando acerca de estas adicciones, de esta enfermedad de la adicción, que no solamente es adicción a drogas, Atento, la adicción puede ser también a muchas otras cosas que se llaman adicciones encubiertas o adicciones que tienen solapadas otro tipo de conductas. Nosotros estamos más familiarizados con las adicciones de las drogas, pero ustedes conocen lo que se llama el workaholic, por ejemplo, el individuo que no para de trabajar en esta sociedad que un filósofo coreano lo llamó la patología de la productividad en la sociedad del cansancio. Entonces las adicciones sí son una enfermedad, digo, porque muchas veces cuando se intenta que un dealer intenta que alguien ingrese al mundo de la droga, lo que se intenta es minimizar el problema. O, ¿qué tenés miedo? ¿De consumir una determinada droga y no poder después dejarla? ¿Tenés algo? Y esta es la forma como el individuo, además de tener una determinada tendencia, terreno predisponente, grupo de pertenencia que facilita, cree que puede manejar aquello que después lo captura, se convierte en su dueño y aparece el hábito, la adicción, síndrome de abstinencia. Y después toda esta patología que sabemos que es una patología seria, se cura. Hay que mantener siempre el control a lo largo de la vida. Yo no sé si en la medicina podemos hablar de restitutio ad integrum, pero digamos ¿qué es eso? De que algo vuelve al estado anterior en que estaba. Nada vuelve al estado anterior. Pero sí tenemos restituciones y curaciones importantes y significativas. En un punto, ¿no? ¿Resiliencia? No, no es resiliencia. Quiero decir, nosotros tenemos que saber que la experiencia, tanto en el orden de lo psíquico como de lo físico, deja una huella. Algo que sucede no puede dejar de existir, aun cuando sea en forma alusiva, menor, etc. Una adicción, nosotros tenemos que saber que ese paciente que tiene un terreno predisponente necesita estar en un control de qué tipo: psicoterapéutico, de un diálogo dinámico y prepararlo para tener lo que llamamos una angustia señal, que en caso que él vea que puede llegar a estar, entre comillas, tentado, tendencia tanática, mortífera de caer en la droga, pueda recurrir a su equipo terapéutico, porque la adicción no la trata un solo terapeuta, Está lo dinámico, lo farmacológico, laborterapia, terapia vincular, asistente social. Estamos frente a un problema complejo que tiene cura si se lo entiende como tal. Qué interesante. Bueno, hablamos justamente de una enfermedad grave, pero de esta epidemia a veces, que ocurre con las adicciones. Volvemos a hablar de esta otra pandemia que estamos viviendo ahora. ¿Hay circulación comunitaria ya de Delta? Yo creo que sí, lo que pasa es que hay que encontrarla, hay que buscarla, ¿no? Digamos, piensen que todos los días encontramos nuevos casos, ¿no? de la variante Delta, y son casos que se encuentran de manera casual. Si uno se decide a buscar activamente la variante Delta, no tengo yo ninguna duda que la va a encontrar y la va a encontrar con circulación comunitaria. Pero para eso la Argentina tiene que empezar a hacer estudios genómicos, digamos, a muchos test
ustedes saben, digamos, los test son un problema en la Argentina, Claro. Y su siguiente paso, que es la, digamos, determinación genómica, es el siguiente problema, Claro. ¿no? Entonces, claramente, si uno no encuentra al enfermo, menos va a encontrar su patología específica. La doctora Con decía en este programa hace una semana, y vamos a estar con ella también hoy, que de 3 personas que ingresan a la Argentina, posiblemente con la variante Delta, solo se descubre a uno. Es decir, que hay 2 contagiando y que el Estado no sabe que están haciendo. Claramente, y ustedes piensen que hay personas que entraron con test negativos y que a los días se descubrió el positivo y a los días se descubrió la variante. Esa persona estuvo caminando, ¿no? Ajá. Y si antes la variante original uno contagiaba a uno, la variante Delta uno contagia 7. Entonces, claramente el contagio masivo de esto es lo que sigue, lo que viene o lo que podría llegar a venir. Por eso este escenario que vos mostrabas de pocos infectados en el día de hoy, digamos, no grafica no grafica una tranquilidad en nosotros. Es un estado expectante y bastante preocupante. Claro. Ahora, ¿sirve esta estrategia como se está haciendo ahora, por ejemplo, de ir a buscar puerta por puerta? ¿Cuál es la mejor manera de ir rastreando y detectando lo que está La sucediendo? mejor manera es la que venimos diciendo desde hace un año y pico, que es testear muchas cantidades de personas. Yo tengo que poder salir de mi casa y a 10 cuadras tener un lugar donde me hagan un test rápido, seguro y efectivo. Esto es lamentablemente lo que no pasa. Si esto ¿Y por qué sucede no así, pasa? bueno, es una pregunta que ya no tiene respuesta desde hace mucho. No encontramos esa respuesta, o no nos dicen esa respuesta. Pero todos coincidimos en que esto es así, ¿no? Todos, digamos, el mundo médico coincide que esto es así. Lamentablemente no tenemos respuesta ante esto, pero insisto que la solución y la salida para saber cómo encarar lo que viene en la pandemia adelante es hacer mucha cantidad de test, mucha determinación genómica y, por supuesto, no mucha, sino muchísimas segundas dosis. Doctor Abadi, ¿es posible vincular la pandemia con la salud mental en tanto el mundo azotado por primera vez, por lo menos a nivel generacional, por algo que nos encerró, que provocó ciertos daños, que alimentó incluso a los adictos, generó algún tipo de desorden en lo mental? ¿Usted qué ve en su consultorio respecto a las relaciones entre la salud mental y la pandemia ahora de cara a una posible nueva ola? A ver, que este virus invisible, imperceptible, desafió al sujeto de la razón, a estos seres humanos que creíamos que teníamos todo dominado, que ya la longevidad formaba parte del recuerdo, ya aspirábamos en la fantasía casi a la inmortalidad, y que venga este virus a poner en jaque a nuestro mundo de la razón, ya es un impacto traumático que generó bastante inestabilidad. Seguro. Cuando esto aparece y ya se deja de minimizar, o algunos dejan de decir acá no va a llegar porque hace calor o pavada de ese orden, entonces, ¿qué empieza a suceder? En lo que sin duda es nociva la pandemia para la salud mental. Primero, ansiedad. Después esa ansiedad crece, se comprime, llegamos a la angustia, donde el cuerpo empieza a hablar de esa ansiedad. ¿Qué es la angustia? El cuerpo hablando de la ansiedad remite más a lo psicológico y aparecen todos los trastornos neurovegetativos, el que ustedes quieran, los cuadros panicosos. La angustia tiene una imaginación que ni Leonardo da Vinci. Puede aparecer cualquier tipo de contractura, dolor gastrointestinal, mareo, vértigo. El cuerpo manifiesta la angustia. El cuerpo habla de esta angustia, ¿sí? La angustia se expresa a través del cuerpo. Así como en la ansiedad lo tenés más en la órbita de lo psicológico. Y la angustia es una enfermedad. Muchas veces yo escuché incluso, no me recuerdo, funcionarios que decían, bueno, no se hagan tanto problema de eso no es una enfermedad, es la angustia. ¿Y qué es la angustia? Claro. Y después apareció, bueno, naturalmente ante una prolongadísima duración de esto, aparece el escepticismo frente a la posibilidad de que esto remita algún día. Y el escepticismo que lleva pesimismo. Y el pesimismo que es un tobogán para la depresión. Miren ya de lo que hablo. Ansiedad, angustia, pesimismo, depresión. Y se termina conformando lo que yo llamé el trípode del síndrome pandemia. Hartazgo psíquico, agobio físico, que no es el agobio de haberte jugado un lindo partido, o como hiciste vos esta mañana, de haber corrido todos los kilómetros que corriste, sino que es la inflamación. Ese es el agobio físico que no tiene que ver con el entrenamiento o la diversión. Y después la ausencia de futuro. En la medida que no sé cuándo termina, no planifico, no creo en el porvenir. El mañana se convierte en algo difuso. ¿Y qué me pasa? Pierde sentido mi cotidianeidad presente. ¿Qué potencia todo eso? esto, ¿eh? Desasosiego, desesperanza, Ajá. soledad. La soledad que se convierte en el temor a la soledad infinita. ¿Qué es la soledad infinita? La angustia de muerte. ¿Y cómo se enfrenta esa trilogía? Muy buena pregunta. Yo creo que acá nosotros tenemos que saber
que como en todo, y en la Argentina más que nunca, por favor, tengamos un argumento que nos reúna. Tengamos la posibilidad de escuchar adecuadamente la calidad y cantidad necesaria, no aturdimiento de datos innecesarios para que la gente simplemente se pregunte ¿cuándo es mi turno? ¿Cuántos muertos van a? Y yo vengo cuando... No, cantidad y calidad necesaria de lo útil y de lo que realmente hace falta. A partir de allí, información que pueda ser registrada y cumplida. Los famosos protocolos, el doctor recién lo mencionó. Sí. Eso no son palabras que se dicen al vacío. Hay que decirlas en una narrativa que tenga la permeabilidad necesaria para poder convertirse en algo creíble y en una elección de la persona. Claro. Después de esto, la capacidad de pedir ayuda. Enseñemos a pedir. Los argentinos a veces tenemos como vergüenza, pensamos que pedir está mal. Pedir dignifica al que pide y al que le piden. Entonces empezamos a crear ¿qué? Comunidad, lazo, información adecuada, el pedido de la asistencia cuando vemos algún síntoma. Y después cumplir con, gracias a Dios, recién nos decía el doctor algo importantísimo, testeo y vacuna. Esos son los recursos que tenemos hoy. Claro. Hay que enseñar a la gente a poder confiar en esto. Claro. Doctor, si usted me permite, vamos a hablar, ¿no? Agustina, con Ivo Bucharida, porque él padeció también un problema de adicciones. Pero para repasarlo, veamos esto, por favor. ¿911 emergencias? ¿Qué tal? Tengo una emergencia urgente, por favor. ¿De qué localidad? Hola. Capilla del Señor. Tengo a mi mamá que está mal de la cabeza con 4 médicos que yo no llamé adentro de mi casa diciendo que me va a judicializar y me meter psiquiátrico. Está vivo porque tuvo suerte, ¿no es cierto? Se podría haber habitado tranquilamente con el uso de una pistola Tyson. Podríamos hablar de una imputación de hecho porque es indudable que un hecho existió. La primera víctima es mi hijo que está luchando por su vida. Solo pido que hagan algo con la ley de salud mental. La adicción es una enfermedad. La adicción es una enfermedad. Y nadie nos da respuesta. La aplicación de la ley de salud mental es uno de los desafíos más grandes pendientes que tiene Argentina desde hace tiempo. El destino de un adicto en consumo es cárceles, hospitales o la muerte. Bueno, mucho pasó esta semana. El caso Chano nos desnudó una vez más como sociedad. Pero antes de hablar con Ivo Bucharida, que enfrentó las adicciones, tenemos un urgente. Antes quiero preguntarle a Ivo Bucharida, buenas tardes, saludarlo, cómo él luchó y pudo salir adelante, porque las adicciones están golpeando a cada vez más jóvenes y no tan jóvenes en la Argentina. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el panel y a toda la audiencia. Bueno, en primer lugar, yo no soy ni fui adicto en ningún momento de mi vida. Por ahí será una información que no sé de dónde salió, pero bueno, es importante aclararlos. Sí, estoy trabajando en un equipo terapéutico interdisciplinario de la Fundación EIRA que se dedica pura y exclusivamente a la recuperación de este fenómeno, que podríamos decir que es un fenómeno que ya pertenece a toda la sociedad, policausal, no tiene una sola causa, una sola variante. Y bueno, y en esta fundación nos estamos ocupando conjuntamente con el psiquiatra Carlos Robles Gorriti y conjuntamente con la licenciada Noelia Álvarez, que está a la cabeza del equipo terapéutico, de esta problemática que obviamente con el caso del Chano, es decir, está el dicho ese popular, no hay mal que por bien no venga, evidentemente a veces tiene que suceder un hecho trágico como el de un ser querido, un ser popular como el Chano, para que toda la sociedad se despierte un poco de lo que está pasando. Ivo, muy importante esto que decís, ¿no? Bueno, a veces lamentablemente tenemos que esperar a que pase algo así para hablar, pero lo importante es que, bueno, ahora por suerte estamos hablando. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta cuando uno identifica que tal vez una persona está teniendo algún tipo de problema con las adicciones? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para poder ayudarla?
Bueno, mira, en primer lugar es muy importante entender que el adicto es la punta del iceberg, ¿no? Es decir, lo que se ve es el adicto. Detrás del adicto hay todo un sistema, una familia, que evidentemente no está funcionando bien. Claro. Esto es sumamente difícil de aceptar porque en general uno identifica a la droga como el problema, al adicto como la persona que tiene el problema. Y bueno, nosotros desde la Fundación este tema lo encaramos de una manera completamente holística e incorporamos a todo el sistema. Claro. Está bueno, Ivo, está bueno que lo aclares porque todos, mucha gente que se dedica a la recuperación, sobre todo cuando no es un especialista, como en tu caso, se transforma en especialista a partir de su propia experiencia. Vos aclarás que no fuiste adicto, pero ¿qué te llevó a armar esta fundación? ¿Tenías congéneres, compañeros, amigos que eran adictos? Contanos un poco lo testimonial. Bueno, en primer lugar, esta es una fundación que la funda Luis Marchioni, y todos los que trabajamos en esta fundación un poco nos pusimos detrás de este visionario, de esta persona que pasó por las adicciones, que pasó por muchas internaciones y que llegó a la conclusión de que las cosas no se estaban haciendo del todo bien y que este problema se lo estaba encauzando solamente a veces desde la variable biológica o solamente desde la variable espiritual o solamente desde la variable de lograr la abstinencia solamente, y no se trabajaba el problema de fondo que recién estaba escuchando al doctor, al psiquiatra, al problema de la angustia que tiene esta persona y al problema prepatológico, es decir, la dependencia, la inmadurez. El problema ya existía antes de que la persona empiece a consumir. Entonces, por eso en la internación se logra la abstinencia, pero después hay que trabajar el porqué. Y el porqué, ahí es donde realmente hay que hacer un trabajo desde todas las variables, de la variable familiar, social, cultural, espiritual, psicológica, para entender en cada caso cuáles son las razones por las cuales esta persona elige algo. Vos fíjate, es muy difícil de entender esta problemática porque es muy difícil entender, en primer lugar, que la persona quiere pero no puede. En general, en un organismo que funciona psíquicamente, digamos, de manera sana, el querer es poder. Con el adicto el querer no es poder. Por eso muchas veces los padres se frustran porque no entienden cómo esta persona no puede parar de hacer algo que le hace mal. José, acá tenemos a un psiquiatra, un especialista justamente en este tema. Estaba inclinando su cabeza o haciendo algún gesto y le queremos dar la palabra porque, claramente es un trabajo el que hay que hacer con el adicto muy interdisciplinario, de mucha complejidad. Muchos dicen hasta que no dice basta, no es posible sacarlo al adicto. José Abadi, ¿cuál es su mirada sobre esta problemática tan aguda? Quiero tomar algo a partir de lo que decía Ivo que me parece valioso acá, y es esto, podemos ponerlo en estas palabras. Las adicciones son una enfermedad secundaria. ¿Qué quiere decir una enfermedad secundaria? Que tiene en su origen una enfermedad primaria que es la conflictiva, que tendrá que ver con la problemática familiar, tendrá que ver con episodios traumáticos, tendrá que ver con algo que ocurrió en la evolución, en la biografía de ese sujeto, que llevaron a que intente una solución equivocada a través de la droga, pensando que así se protege, deja de sufrir, encuentra un ámbito mágico de placer. Y esa enfermedad secundaria, que es esa droga que intenta curar el conflicto original, se convierte después en primaria. Ahora, doctor, por todos los problemas que tiene. Y dijo algo más, Ivo, que quiero tomar. Sí, por supuesto. Dijo, y es algo que nosotros sabemos pensarlo de este modo,
Cuando nosotros pensamos en el origen de una determinada patología, pensamos en terreno predisponente. Claro que terreno predisponente. ¿Qué quiere decir? No solamente el entorno familiar, sino la pertenencia social, el mundo que frecuentan, las amistades que se tienen, en fin. Y, como sabemos muy bien, la multicausalidad constitucional, evolutivo, desencadenante. Y por supuesto que el cuadro, por lo tanto terapéutico, es abarcativo de las diferentes áreas. Yo hace muchos años ya que no trabajo con adicciones, por eso digo que también es importante que la gente sepa que hay una especificidad del terapeuta de adicciones que está involucrado y sumergido en esa problemática, porque tienen una cierta exigencia que necesita... Para modificar su voluntad, porque no puede modificar su voluntad. Ya no quería salir, dijo, el adicto termina preso, termina en un hospital o termina en la cárcel. Ya no está mejor cárcel, ahora. Hospital o muerte. O muerte, claro. O muerte incluso. Cárcel, digo, hospital o muerte, digamos, es la jerga de... No se solamente pierde de las la noción adicciones, de la delincuencia, la persona que se mete en eso. ¿Sabés lo que pasa, Ivo? Se pierde la noción de que el adicto es un enfermo, un paciente, un ser sufriente. Claro. Lo que necesita es ser ayudado, no castigado. Pero para eso hace falta esta complejidad que tiene al médico que se sabe dedicar a esto, que tienen centros de internación si son necesarios con el que trabajan, tienen equipos para que esta asistencia pueda ser efectiva. ¿Y qué pasa con las familias? ¿No? Digo, la mamá de Chano decía también, yo no pude hacer más, pero obviamente quería hacerlo. ¿Qué pasa con las familias? ¿Cómo les afecta? ¿Y qué pueden hacer también para poder ayudar a una persona que está en una situación de adicción? Bueno, en primer lugar, hay que entender que el adicto perdió la libertad psicológica, que es la libertad de elegir lo que le hace bien. Esto es un concepto difícil de entender para el común de los mortales, porque en general nosotros creemos que la libertad, el libre albedrío, uno lo utiliza y siempre lo utiliza a favor de uno. Bueno, es la famosa tendencia actualizante de Carl Rogers, todos los organismos buscan lo mejor para sí mismos. Ahora, entender que una persona perdió la libertad de elegir lo que le hace bien es un concepto paradojal. Utilizo la palabra que utilizaba el doctor porque hay muchísimas paradojas dentro de esta problemática. Entonces, primero entender eso. Segundo, es paradojal que una madre, en general, que quiere ayudar a su hijo, que ama a su hijo, es muy paradojal hacerle entender que a veces es coadicta o copartícipe de la adicción. Esto también es un concepto sumamente paradojal que, por eso les digo, nosotros en la Fundación, si no incorporamos a la familia, a la pareja, si no quieren participar del tratamiento, casi te diría que es sumamente improbable que logremos resultados positivos. Se tiene que incorporar todo el sistema, porque hasta que todo el sistema no entienda realmente que hay un problema, una disfuncionalidad en todo el sistema, esto es muy, pero muy difícil de poder encarar, ¿no? Ahora le vamos a preguntar también al doctor Camburián, porque es médico además, no solo vino para hablar de la pandemia, porque esto es un efecto tal vez o no, no sabemos, porque en ciencias sociales está todo por descubrirse, si hay algún tipo de relación entre el aumento de adicciones y la pandemia, el encierro y el aumento de adicciones, el alcoholismo, las adicciones, como bien describía Abadi. Ahora, Abadi, ¿cuánto hay que trabajar con el aspecto de la voluntad? Porque parece ser, incluso lo escuchamos a la Nata, que hasta que alguien no decide salir, casi no se puede hacer nada con él. ¿Cómo hay un aspecto en la seducción a través de lo verbal, José, o de la capacidad para convencer al otro, para que vea lo que no está viendo, para que quiera salir? ¿Se lo puede inducir o a través de una deducción que la persona quiera salir de ese infierno? Qué buena pregunta, Hugo. Nosotros sabemos que cuando nos preguntan del pronóstico de un paciente en un tratamiento psicoterapéutico, y esto puede hacerse extensivo probablemente a otras áreas de la medicina, lo que es imprescindible como premisa es que tenga conciencia de enfermedad. Que tenga conciencia de enfermedad es que sepa que está sufriendo por algo que no sabe a qué se debe, que no conoce su origen, su significación y que lo está convirtiendo en un ser padeciente, sufriente. Si tiene conciencia de enfermedad
Si está dispuesto, vos hablabas de la voluntad, y Ivo nos hablaba de las paradojas, de cuando a veces parece que sí, pero no. Si tiene la capacidad de hacer el esfuerzo de trabajar para poder permitir, en alianza con el equipo psicoterapéutico, salir adelante, porque lleva un tiempo, es un itinerario. Y ese esfuerzo, paciencia y conciencia de enfermedad están asentados, están afirmados, el pronóstico es muchísimo mejor, es mucho más optimista. Dijo algo interesante, Ivo. Dijo, el adicto ha perdido la libertad. Por supuesto. Bueno eso, el adicto está capturado. Fondo, ¿no? El adicto ha dejado de ser quien decide para quedar en función de la necesidad, del temor al síndrome de abstinencia, de la tensión emocional y de algo que hay que saber también que tiene el ser humano. Hay muchas personas en las cuales la tendencia, la pulsión de muerte, la pulsión autodestructiva tiene una fuerza enorme y allí hay que trabajar para poder darle la chance a este individuo y a su entorno yo diría algo como un equivalente a correr esa especie de sombra mortífera tanática y que empieza a aparecer el impulso y las ganas de vivir. Ivo, te agradecemos, te preguntamos muy breve, por favor, si están teniendo buenos resultados con la Fundación y, por supuesto, felicitarte por ese laburo en el campo de la adicción. ¿Están con buenos resultados? Estamos con muy buenos resultados y ya te digo, Luis Marchionni ha conformado un equipo absolutamente humanista, que tenemos un enfoque holístico de esta problemática y que realmente trabajamos para que la persona vuelva a obtener su autoestima, que la tienen absolutamente destruida, vuelvan a sentirse dignos de ser los seres humanos que son. Muchísimas gracias. Gracias. Un gran abrazo, felicitaciones por el laburo. Abrazos. Felicitaciones y gracias. Abrazo. Para Camburián, la única herramienta que parece ofrecer el Estado es la Ley de Salud Mental. Quiero una respuesta tuya sobre este aspecto, pero creo que antes, Agustina, tenemos algo, ¿no? Sí, porque este tema de las adicciones atravesó todos los ámbitos, Hugo, y quien habló también fue la ministra Carla Bisotti. La escuchamos. La verdad es que todos vamos a tener problemas de salud mental, pero hay una pandemia, no hay nadie que sea feliz en esta situación o que no esté preocupado. Bueno, nada más y nada menos. Camburián, ¿querés responder? Y de paso sobre el tema de la Ley de Salud Mental. No entendí muy bien lo que dijo la ministra, me quedé pensando un poquito. Sí, yo quiero tomar 2 segundos las primeras palabras del doctor, que dijo que hay que creer en esto. Para creer en esto hay que caminar la calle, hay que saber lo que pasa ahí abajo. Porque el control remoto de las drogas hoy están en el escritorio de los funcionarios. La droga hoy es una decisión política. No es solamente el adicto. Si uno camina, yo camino todos los días. Ahora estoy caminando mucho más todos los días. Vas a ser candidato, ¿no? De paso decimos entre paréntesis. Sí, en mi barrio. Sí. ¿Cuál es tu barrio? Es Malvinas Argentinas. Es distópico lo que se ve. Por eso tomo esas palabras, hay que creer en lo que pasa. Hay que ver lo que pasa ahí abajo. Porque vuelvo a decirte, ese control remoto de abrir o cerrar la droga en los barrios está en el escritorio de los funcionarios. Y nada más que ahí, Y hoy ese control remoto puso on. Vos conocés los barrios, sos del conurbano, de un sector que el gobierno intenta retener para sí, ¿y crees que creció mucho la distribución, los soldaditos que venden droga, los narcos que manejan la vida de los más jóvenes? Muchísimo, por eso te digo que es distópico lo que ves. Chicos en la calle, muchos chicos en la calle. Vos caminás por la calle, esto yo lo aprendí en este tiempo, porque se aprende. Claro. Si uno no lo vive, no lo cree. Y cuando caminás por la calle, ya vivís esa sensación de movimientos y decís, acá está pasando algo. No podés determinar bien qué. No es puntual lo que te puedo decir. Pero en esa casa, y ahí salieron 4. Y ahí hay 3 que se intercambian algo en la mano. Y esto se vive todos los días. Todos los días. Se construyen plazas para que la droga circule. ¿En serio? Hay estrategia para esto. Entonces, vuelvo a decir,
La decisión de que la droga salga de la calle y que los adictos no tengan que vivir lo que escuchamos recién es una decisión 100% política. ¿Y qué puede y debe hacer el Estado en este sentido? Apagar ese control remoto. Tienen cómo apagar ese control remoto. ¿Cómo? Primero, la ministra ante esa pregunta tendría que decir qué va a hacer con la ley de salud mental. Porque hoy no se puede hacer nada. Hoy los psiquiatras tienen serios problemas para tratar a un adicto. Para hospitalizar a un adicto, porque eso hoy es decisión del adicto. Si el adicto no está, digamos, en una... El doctor sabe mucho más de esto, por supuesto, pero si el paciente no está con un evento psicótico agudo, el paciente puede decidir qué hacer y qué no hacer, y ahí después tenés a la mamá de Chano, que no supo, que no pudo, que no tuvo herramientas para ayudar a su hijo, porque el Estado no le dio las herramientas. Entonces, en esto el adicto poco puede hacer, más allá de poner un poco de voluntad. La familia poco puede hacer, más allá de acompañar. Y el Estado mucho puede hacer, cambiando leyes y asumiendo que este problema existe. Hoy, este problema no está asumido por el Estado. Claramente hubo un avance en el narcotráfico. Nosotros, con una cantidad de informes, y el periodismo argentino ha contado la captura de Mi Sangre para Berni, en su momento el narcotraficante más importante del mundo, que estaba acá. Meyendorf, otro gran narcotraficante, el lavado de dinero en la herencia de Pablo Escobar Gaviria, en inversiones que por suerte fueron investigados incluso por el juez Barral de Morón, la etapa del lavado y de las campañas políticas, el avance que se muestran muy crudamente en el caso de Rosario. Ahora, eso es la cuestión social. Abadi, en la cuestión individual, ¿es del mismo modo, se trabaja del mismo modo que en la cuestión social? Son dos parámetros. ¿Qué hacemos con esto frente al aumento del consumo y también del narcotráfico? ¿Cuál es su mirada? Bueno, primero entender, que creo que es lo que Carlos trató de decir, de que si este problema no lo entendemos en la complejidad de lo que tiene y lo vamos a pensar pasible de ser solucionado parcialmente como fragmentando, va a ser muy complicado e inevitablemente de resultados muy frustos. Porque hay que agregar el aspecto educativo, que no hay que olvidárselo. El problema de las drogas y la educación que se da a los chicos en el colegio mismo, que ya se debe dar en la universidad. Yo soy el director académico de la carrera de Psicología de la UADE. El tema de las adicciones forma parte naturalmente de la temática de la carrera y lo trabajamos en clases, en talleres. Bueno, allí lo que yo trato de instalar no solamente es la noción de qué se trata esta enfermedad, sino la necesidad de poder trasladar lo que sabemos a los distintos ámbitos educativos para que tenga la prevención una efectividad plena, ¿no? Verdadera. Como con el alcohol. Yo en un momento hace muchos años hice un trabajo que fuimos como, no sé, hemos visto 5.000 chicos, a no sé, cualquier cantidad de colegios secundarios de la capital y del Gran Buenos Aires al cuarto y quinto año, íbamos con un video. Era una gran empresa que nos había contratado, se mostraba la problemática del alcoholismo y después se charlaba con ellos por qué. Porque este es la gran droga, el alcohol, no nos engañemos, ¿no? Claro. ¿Qué pasaba? Y aparecía la necesidad de pertenencia, de identidad, la vergüenza de si no se toma, el miedo a quedar inhibido, la fantasía de que si no soy... Qué interesante el tema de la educación, ¿no? Y la droga. Hay que tener noción de que hay que hablar de este tema desde el colegio. Claro. La educación, y tal vez, digo, Agustina, pensando en que, por supuesto, vamos a abordar también de nuevo el tema pandemia, de un cuerpo social, insistimos, que tal vez está enfermo porque crece en las adicciones y en el narcotráfico también. Pero nos vamos al mundo, ¿no? Así es, nos vamos al mundo porque ya están aquí con nosotros Mauricio Zabalza y Guido Gasoli. Creo que ya están conectados. Muy bien, a ver. Bueno, arrancamos con Mauricio Zabalza. Una última, José Abadi, agradeciéndole el tiempo de estar acá. Es el mundo. Sale más fortalecido desde el punto de vista mental, estamos un poco más locos, la gente ahora cree en información y no se quiere vacunar. ¿Cuál es tu primera mirada ya sabia por la cantidad de pacientes y por la experiencia que tenés en la clínica médica también como psicoterapeuta o como psiquiatra, como psicólogo? ¿Qué ves de la salud mental de los próximos años? Si la pregunta es... ¿puede no tener consecuencias? ¿Puede ser inocuo? Semejante situación dramática que hemos estado viviendo mundialmente durante todo este tiempo sería una verdadera ingenuidad. Por supuesto que va a tener consecuencias. El nivel, el carácter, la calidad de las consecuencias dependerán muchísimo de cómo las trabajemos. Si vamos a
dejar que la cosa espontáneamente, supongamos que se resuelva, sin trabajar sobre la detección de los síntomas que esto va a dar, las fobias que va a traer, la dificultad en la relación con el otro. El semejante es aquel al que tenemos que cuidar y nos cuida, pero también es aquel que nos podía contagiar y al que podíamos contagiar. Mirá la ambivalencia que hay a nivel consciente e inconsciente. La idea del encierro y la angustia que produjo esto en términos de estar alojado en el mundo del otro y el otro en el mío, o separados y por lo tanto aislados y solos. La cantidad de veces que se escuchó la palabra muerte por día hace 1 año y 8 meses. Pregunto a cualquiera de ustedes, ¿alguna vez escucharon más veces la palabra muerte que yo? No solo escucharla, vivirla, verla, por semejantes, la afectación. Pero, amén de lo que sabemos como el dolor personal de un ser que podamos haber perdido de nuestro mundo, el semejante al cual compasivamente lamentamos su partida, sino también lo que decía Guido o Mauricio. El periodista italiano. Guido. El aturdimiento mediático que esto produjo. Claro. Esto es enorme. Claro. Entonces, bueno, eso produce que ha presentificado la muerte como una de las angustias que va a haber que trabajar. ¿Me permitís pandemia y deporte? Y el trabajo de la frustración. Esto es una realidad dramática. Va a haber que saber que va a haber que tener alternativas e inventivas frente a los que no se quieren vacunar, que también tendrán sus argumentos. Hay que saber aceptar la frustración de que creíamos que todo estaba terminado y viene otra. Bueno, estamos en medio de un, si vos querés, de un enfrentamiento difícil. La humanidad ha demostrado hasta ahora tener la capacidad y el empuje para poder superar los dramas. Interesante. Esta vez no va a ser distinto, pero nos puede llevar tiempo. Y cuánto mejor o peor vamos a estar después de esto, ¿saben de quién depende? ¿De quién? De nosotros. Escúchame, Abadi, te quiero una última respuesta sobre Piñatelli, porque es una atleta argentina. Piñatelo, perdón, que acaba de subir una historia a Instagram luego de quedar descalificada de los Juegos Olímpicos, en donde habla de lo que le pasó a ella en pandemia. A ver si lo tenemos, lo ponemos. La vemos primero. Sí. Dice, necesito priorizar mi salud mental. Hola a todos, perdón de corazón, me encanta seguir haciendo, y seguir con todo lo que está haciendo. Es una larga expresión en Instagram, en sus redes sociales, pero en este caso dice que me siento muy lastimada y necesito priorizar mi salud mental. ¿Qué está pidiendo ayuda, esto que decías antes? Está José. tomando conciencia de que está sufriendo, está teniendo conciencia de que le están pasando cosas que no puede manejar. Por supuesto que también es un pedido de ayuda y tenemos que poder escucharlo como tal. Y tiene mucho que ver con lo que hablábamos recién de conciencia de enfermedad y saber cuando esto ocurre decir basta. Es decir, acá hay un punto que es fundamental y que tiene mucho que ver con tu pregunta del después de. Acá depende del aprendizaje que hagamos de esto. El secreto del cambio positivo de un ser humano consiste en aprender. Cosa que muchas veces tenemos como una especie de resistencia, ¿no? Y falta de humildad a reconocer una ignorancia y a tratar de hacer el esfuerzo de aprender. Porque se prefiere en zona de confort o narcisismo, el lamentable narcisismo, suponer que uno ya sabe todo. Como yo siempre digo acerca del narcisismo, todo ego obeso tiene un yo desnutrido. Repíteme esa frase. Muy buena frase. ¿Cómo es? Todo ego obeso tiene un yo desnutrido. Cuando tenemos mucha cáscara y poca densidad dentro, el resultado es muy, muy pobre. Qué interesante. Muchísimas gracias, José Abadi. A ustedes. Gracias. Un placer siempre para mí. escucharlo. Hasta luego, Carlos. Gracias. Muy bien. Bueno, y seguimos.